Familia querida, el Señor les bendiga y les guarde. ¿Es pecado la homosexualidad? Ese es el tema de esta mañana. Es una pregunta que buscamos responder a la luz de la Biblia. Lo primero es que, ¿qué es pecado? Pecado es todo lo que la Biblia llama transgresión a la ley de Dios. Es decir, el pecado no es definido por las leyes de los hombres, sino es definida según lo que dice la palabra de Dios. Encontramos por primera vez la palabra pecado en la Biblia, cuando nos dice la Biblia en Génesis 4, capítulo 4, verso 7, que Dios le hace una pregunta a Caín. Dios le dice, si haces bien, no serás enaltecido. Y si no haces bien, el pecado está a la puerta. Y fíjese, en este primer contexto, Dios pone el pecado como si fuera un ente, un espíritu viviente que está a la puerta acechando para entrar. Él necesita que tú le abras la puerta. Y entonces entrará y ya lo que pase después, tú no sabes. Jesús lo puso de esta manera. Él dijo, Satanás vino a robar, a matar y a destruir. Y se refiere también al pecado como el ladrón. ¿Ok? Y entonces dice que si el hombre guarda su casa, pues el hombre fuerte, el ladrón no entra. Pero tú tienes que imaginarte, ¿qué pasa si tú estás durmiendo y tú dejas la puerta abierta y el ladrón entra en tu casa mientras tú duermes? Ve, ya el ladrón puede hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque tú dejaste una puerta abierta. Entonces, esa era la pregunta que Dios le hacía a Caín cuando abordaba este tema del pecado. Le dice, el pecado está a la puerta. Pero Caín escogió no escuchar a Dios. Y la conclusión de esto fue que mató a su hermano y trajo consecuencias. Pero antes de Caín estuvo Adán y Eva, a quien Dios le dijo, miren, no pueden hacer tal cosa. Pues ellos lo hicieron y fueron expulsados del huerto del Edén. Así que en este primer punto donde tratamos de definir qué es pecado, tenemos que entender que pecado es lo que Dios dice que es falta a su ley de santidad, a su ley moral. Por ejemplo, la Biblia dice en los 10 mandamientos, porque hay personas que dicen, no, porque la Biblia la escribió un hombre. Bueno, está bien, la Biblia fue inspirada por Dios, dice la palabra, pero de hecho, hay una parte de la Biblia que fue escrita por Dios mismo, los 10 mandamientos, y esa dice, no robarás, no matarás, no cometerás adulterio, no dirás falso testimonio, no codiciarás, ¿verdad? Entonces, eso es parte de lo que le llaman la ley moral. Escúchame. Yo siempre digo, hay dos tipos de mapa. Hay un mapa, por ejemplo, el mapa de Santo Domingo no te sirve en Nueva York porque es diferente. Pero también hay brújulas, GPS. La brújula, por ejemplo, siempre apunta al norte, sin importar dónde tú estés. Entonces, la brújula tú la usas, el GPS tú lo usas en Nueva York, donde sea, porque eso siempre, la brújula siempre apunta hacia el norte. Y el GPS se toma dirección de un satélite que está por allá arriba. Así nosotros tenemos que tomar dirección de lo que dice la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces el original de pecado se refiere a errar al blanco. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, tú vives en un país, digamos en República Dominicana, y allá hay unas leyes. Pero si tú quieres venir a Estados Unidos, hay otras leyes. Eso es lo que dice la Biblia. Bueno, aquí vivimos en este mundo, pero si tú quieres entrar al reino de Dios, tienes que escuchar cuáles son las condiciones que Dios pone para entrar en su reino. ¿Ok? Entonces, cuando entramos a la lectura de hoy, recuerde que en Corinto estamos hablando de varios pecados que comete esta iglesia. No solo la homosexualidad, no, muchos más. Y hay un pecado más grande que otro. La verdad, todos son pecados, número uno. Número dos, ¿quiénes han pecado? Todos. Los homosexuales, los no homosexuales, los pastores,
todo el mundo. Si usted lee Romanos capítulo 3, 23, dice todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces lo primero es que definimos el pecado. Lo segundo que vemos es que, según dice la palabra de Dios, todos hemos pecado. ¿Por qué? Porque el pecado, la Biblia lo define de dos maneras. Primero es lo que le llaman el pecado personal, que es el que cometió Adán y Eva, Caín, y el que tú y yo cometemos todos los días, porque no hay nadie que no haya pecado. Lo segundo es el pecado original, como le llaman, o el pecado heredado. Así como los signos genéticos se heredan, hay cosas espirituales que también se heredan, y entre ellas está el pecado. Dice la Biblia que todos pecamos desde Adán. Dice, por cuanto el pecado entró a un hombre, también la vida entró por un hombre. Entonces tenemos dos opciones. Nosotros o buscamos la herencia de Adán y de Caín de pecado, o buscamos la herencia de Cristo de santidad, perdón y arrepentimiento. ¿Ok? Entonces, lo primero es que tengamos claro qué es lo que la Biblia llama pecado. Entonces, pecado no es lo que tú creas, ni lo que yo crea, ni lo que diga un gobierno. Pecado es lo que la Biblia dice que es pecado. Y eso es lo que vamos a ver en la clase de hoy. ¿Ok? Entonces, cuando nos vamos a Corintios, capítulo 6, del 1 al 11, nos dice: ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y el mundo ha de ser juzgado por vosotros. ¿Sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? ¿Qué pasa? Esta iglesia de Corinto, como le explicamos en el capítulo 1, 2, 3, 4, 5, ya estamos en el capítulo 6, tenía una serie de dificultades y ellos se creían muy sabios. Y ahora Pablo le dice: pero ustedes son tan sabios y no pueden ni siquiera resolver un problema pequeño entre ustedes. Tienen que llevarlo de que donde los jueces y los fiscales. No hay nadie ahí en la iglesia que resuelva estas pequeñeces. En el capítulo de ayer, recuerde que habíamos hablado de que había un caso de incesto. Un hombre, un hijo, teniendo relaciones con la esposa de su papá, que parece que era su madrastra. ¿Ok? Y había una serie de complicaciones en la iglesia, como de seguro lo hay en la iglesia de hoy. Y eso es lo que Pablo se está refiriendo. Entre ellos, por ejemplo, en el capítulo 6 dice: sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Es terrible. Imagínense que el mundo vea una iglesia que pleitea entre sí mismo, o que aún los hijos de los hermanos que están en la iglesia ven a sus padres que parecen santicos en la iglesia, pero cuando llegan a la casa son unos diablitos y se están peleando entre ellos y se están diciendo tal cosa. ¿Qué ejemplo le estamos dando a esos hijos? ¿Qué ejemplo le estamos dando al mundo? Los que nos llamamos cristianos. ¿Ok? Entonces, dice Pablo: para avergonzarlo lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto es ante los incrédulos. Es decir, Pablo decía: pero ustedes decían que eran muy sabios y que eran muy ricos y que no necesitaban de nada, y un problemita tan pequeño no lo pueden resolver. Verso 7. Así que, por cierto, es ya una falta entre ustedes que tengan pleito entre ustedes. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis. Y esto a los hermanos. ¿Ves? Pablo dice: bueno, pero primero debe haber alguien en la iglesia que cuando se den los problemas pueda resolverlos sin tener que ir donde un juez. Número 1. Número 2. Si dice: ya es pecado que entre ustedes hayan agravios, pero si además de eso no lo pueden resolver y también tienen que llevarlo a la justicia. Pablo decía: ¿por qué mejor no sufre alguno de ustedes el agravio? ¿Por qué no sufren algunos de ustedes el engaño? Es decir, tal vez alguien te ofendió, te faltó en algo. Y tal vez tú, en vez de ir a buscar justicia, tal vez a veces hay que aplicar misericordia. Y a eso él se refiere: sufre el agravio. Ay, que fulano me hizo mentira, o que me hizo tal cosa, lo voy a meter preso. Bueno, no es que no debemos aplicar la justicia a los hombres, pero en este caso Pablo le dice: ¿por qué ninguno de ustedes está dispuesto a sufrir el agravio? A perdonar.
a dejar pasar. El verso 9 nos dice, no sabéis que los injustos, y aquí es donde Pablo entra y menciona 10 pecados. Aquí es donde Pablo menciona 10 pecados. En el capítulo 6 de Primera de Corintios, a partir del verso 9. Vamos a ver el primero. Dice, no sabéis que los injustos, ¿verdad? Como no había justicia, se defraudaban, se acusaban, se engañaban. Pablo le dice, recuerden, los injustos no heredarán el reino de Dios. Y aquí empieza, no erréis, ni los fornicarios. Yo le explicaba ayer que la palabra fornicario viene del griego porneia, exhibición indecente o sexo fuera del matrimonio. Entonces Pablo dice, ni los fornicarios, ni los idólatras. ¿Quiénes son los idólatras? Lo que hacen, el término idolatría en aquel tiempo era muy extenso, porque había gente que tenían ídolos y quemaban sus hijos, otros hacían prostitución sagrada a esos ídolos. Y en el contexto de hoy, aún sigue habiendo idolatría, pero idolatría es todo aquello que ocupa el lugar de Dios. Por ejemplo, si es tu dinero, si es tu orgullo, lo que sea, ¿cuál es tu ídolo hoy? Tienes que preguntarte. Luego dice, ni los adúlteros. Los adúlteros son los que estando casados tienen relaciones fuera del matrimonio. Ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Ve, y entre todos sus pecados se incluyen las personas que son afeminadas o tienen un rol de homosexualidad pasivo, porque el original de esa palabra se refiere a eso, a una homosexualidad pasiva. Y dice también, ni los que se echan con varones. Cuando usted ve el término los que se echan con varones, es que es una traducción literal de la palabra que se traduce también como sexualidad, los que se echan con varones, porque el tema original en griego se compone de dos palabras, una que se refiere a varón y otro que se refiere a algo así como colchoneta, es decir, el que se echa, el que se acuesta con varón, a eso es lo que se refiere. Entonces, se refiere ya al que tiene el rol pasivo dentro de activo dentro de una relación homosexual, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo traduce? A los afeminados y los que se echan con varones. Entonces, ¿qué más dice diciendo? Ni los ladrones. ¿En qué hemos robado a Dios a los hombres? Ni los avaros, ni los borrachos. Por ejemplo, hay personas que dicen, no, el vino no es nada, un traguito no es nada. Bueno, la Biblia dice que los borrachos no entran. Si tú te preguntan, ¿está borracho? Dice, no, fueron 3 traguitos, está bien. Eso fuiste tú. Hay que ver lo que dice en el cielo. Porque si ya tú estás borracho y te mueres borracho y a Satanás le gusta matar a los borrachos, la Biblia dice claramente que tú no vas para el cielo. O dice que si tú eres un avaro, tú no vas para el cielo. O que si tú eres un ladrón, tú no vas para el cielo. Y que si eres un adúltero, o que si eres un afeminado, o que si te echas con varón homosexual, pues tú no vas para el cielo. ¿Y qué pasa? Que hoy yo creo que las leyes de los hombres claramente dicen muy parecido. Dice, el ladrón tiene consecuencias. El borracho, bueno, no lo criminalizan, pero ya mucha gente, señor, el que ha vivido con un alcohólico sabe lo que hace la borrachera. El que ha vivido con un alcohólico sabe lo que hace la borrachera. ¿Ok? Y entonces la mayoría de estos pecados, generalmente, hasta el día de hoy la gente sabe, dice, sí, eso no está bien. ¿Qué pasa? Que con la homosexualidad hay toda una tendencia ahora para, digamos, legalizar, justificar en las leyes de los hombres estos comportamientos. Y esa es como un poquito la diferencia, ¿tú entiendes? Esa es un poquito la diferencia. Entonces, ahora en las escuelas también, en muchas escuelas, se le está enseñando a los niños que en realidad el sexo no existe, sino que es el género, que el género es lo que está en la mente y lo que tú decides ser. Y eso de plano, independientemente de que usted sea religioso o no, eso de plano entra en conflicto con algunas leyes y con algunas ciencias, como son, por ejemplo, la biología, la genética, etc. Y es todo un tema un poco complejo, porque tú puedes decir, bueno, yo no soy hombre, yo soy mujer, está bien, tú tienes derecho a eso, porque Dios nos dio libre albedrío y yo tengo que respetar lo que tú decides, ¿verdad? Y si yo digo, eso es pecado, sí es verdad, pero si yo robo, también yo soy pecador. O sea que aquí estamos todos en el mismo problema, ¿ok? Ahora, todos pecamos, dice la Biblia, y eso es cierto. Ahora, ¿cuál es el problema? Que ya sea que tú robes y tú digas, eso no es nada, bueno, pues tú no hay forma de que tú te arrepientes porque tú estás justificando el pecado. Ahora, si tú dices, yo soy homosexual y eso no es nada, bueno, está bien, pero tú no vas para el cielo,
porque la Biblia dice que el que practica eso no va para el cielo. Y entonces, al final Dios nos dio libre albedrío. Y si además de eso tú dices, y eso no es nada que se enseñe en las escuelas, y que a los niñitos pequeños que todavía no disciernen bien, tú ves, ahí ya, y ahí es donde estamos. Aún en Estados Unidos hay mucha divergencia entre eso. Entre ese tema, la Suprema Corte de Justicia está ahora mismo envuelta en un tema sobre el aborto, ¿verdad? Y cada estado, aún en Estados Unidos, aborda eso de manera diferente. En resumen, independientemente de cómo nosotros lo veamos, porque la Biblia dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Independientemente de cómo nosotros lo veamos, hay que ver lo que dice la Biblia. Y al final, tú puedes vivir tu vida como tú quieras porque Dios te dio libre albedrío. Pero yo te pregunto, cuando tú te presentes delante de Dios, ¿qué tú le vas a decir? Por eso es bueno que siempre recordamos eso, 1 Corintios 6. La Biblia dice, les repito, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes. Hay gente que le gusta maldecir, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esto eran algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesús y por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Eso dice Pablo. Todos nosotros teníamos eso, pero no, ya cambiamos, ya dejamos eso atrás, ¿ok? Si usted quiere leer más sobre el tema que hemos hablado de hoy, que incluye la homosexualidad y demás, yo le voy a dejar algunas citas para que usted las lea. Está, por ejemplo, Génesis 18 del 20 al 23, que habla del asunto de Sodoma y por lo que Dios destruyó esas ciudades. Deuteronomio 23, 17 dice, no haya ramera entre las hijas de Israel, ni haya sodomita entre los hijos de Israel. Primera de Timoteo 1, 8 y 10, que dice, sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente, pero la ley fue dada no para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para el impío, para el pecador, para el irreverente, para el profano, para el parricida, matricida, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos, para los perjuros. ¿Entiende? Ve, una lista de pecados entre el cual se incluye la homosexualidad. Entonces no podemos decir, no es pecado. No, la Biblia incluye esto dentro de la lista de pecados. Y pecado, vuelvo y digo, lo cometemos todos. Entonces, ¿qué sigue? El arrepentimiento. Uno dice, Señor, mira, mi condición, perdona y estoy dispuesto a cambiar. ¿Qué pasa? La otra cita que le dejo, y esta no se la voy a leer porque es muy larga, está en Romanos capítulo 1, desde el 18 hasta el 32. Léase eso bien despacito, porque la Biblia ahí también es muy clara sobre los diversos temas del pecado, incluyendo la homosexualidad. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Al final, el antídoto para cualquier tipo de pecado, sin importar cómo se llama el arrepentimiento. Uno humanamente cosas que no puede hacer, pero uno viene donde el Señor y presenta eso. Señor, ahora entiendo cuán glorioso es que me llames creyente y cuán grande ha sido tu sacrificio para concederme este cambio de identidad. Aumenta mi amor por ti, a fin de que esta nueva identidad no sea contaminada por las ganancias injustas o por el egoísmo. Deseo vivir en santidad y ser digno de recibir tu reino como herencia. Dios te bendiga, Dios te guarde.